Dios les bendiga a todos. Vamos a leer el Mateo 16, que tenemos el pasaje central. Estamos estudiando de que si es verdad que se estableció allí en 16, 13 al 19 la iglesia. Estamos diciendo que eso es totalmente falso. La palabra que se usa es fundar. Y vamos a ver, a ver qué quiso decir el Señor con edificar, la cual no usa el tiempo presente, sino que usa el tiempo futuro. Edificaré, construiré en el futuro a partir del nacimiento de la iglesia o de la fundación de la iglesia. Ahí nos está diciendo de que la iglesia se fundó en ese lugar, y es claramente visible que en Mateo 16, 13 al 19 no se fundó la iglesia, porque aún no se había pagado el precio, aún Cristo no había muerto en la cruz, no había ido al Hades, no había resucitado, no había sido ascendido a los cielos, ni había descendido el Espíritu Santo. O sea, si se pretende decir que en ese lugar se fundó la iglesia, es falso. ¿Por qué? Porque no había sangre y no había espíritu. Es como que a ustedes le quieren vender un cuerpo de un muerto. O sea, lo que está vendiendo el catolicismo y lo que está vendiendo estos curas falsos, estos falsos predicadores católicos, es que le están vendiendo un muerto. Es como si alguien se presenta en su casa y le traen un muerto, un cadáver, y se lo tiran ahí y le dicen, quiero vender este muerto, ¿usted me lo compra? Y es lo que quiere hacer el catolicismo romano, venderle a usted un muerto, venderle a usted una, entre comillas, iglesia muerta, algo muerto. ¿Por qué? Porque el catolicismo es la secta que le rinde culto a la muerte. Ellos se apoyan en muertos, invocan muertos, evocan muertos, idolatran muertos. Y se apoyan en este caso, dice, como estuvimos viendo lo del mentiroso cura Luis Toro, que dice que en este lugar se fundó la iglesia, o sea, se fundó sobre la persona de Pedro, lo cual Pedro está muerto. La verdadera iglesia se apoya en alguien que está vivo, en alguien que resucitó. Se apoya en Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, el cual ha resucitado y está vivo. La verdadera iglesia se apoya en una persona viva. Y la iglesia muerta, que se hace llamar iglesia, la cual es falsa y que es una institución de hombres corruptos, se apoyan en una persona muerta. ¿Por qué? Porque está muerta, simplemente. En ese lugar no hay ninguna iglesia. Así que lo que vamos a ver, lo que es la palabra fundar, que es la palabra que ellos usan, la palabra fundar, que en ese lugar se fundó. Entonces, vamos a leer, podemos leer desde el versículo 13, para tener un contexto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que decía el pueblo. Veían a un hombre, veían a un profeta. Pero hay algo que a él le interesaba, que era lo que veían los discípulos. ¿A quién veían? Él estaba interesado, el Señor Jesús, que vean y les sea revelado y entiendan y conozcan con quién estaban ellos. Que estaban con la roca, con el Dios vivo, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro recibió la revelación, y en el otro versículo le dice Jesús que no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre de Jesucristo, Dios, que está en los cielos, poniendo las cosas en su lugar, que Jesús, su Padre, era Dios mismo. O sea que Jesús tenía la misma sustancia del Padre, lo cual era Dios. Si Dios tiene un hijo, su hijo tiene la misma esencia y la misma sustancia y los mismos atributos del Padre. Cuando un hombre tiene un hijo, tiene otro hombre con los beneficios y las contras de lo que tiene un hombre.
¿no es cierto?, con las virtudes y los defectos de un hombre. Así que podemos decir, y Jesús dice acá, respondiendo, Simón Pedro, Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y acá está poniendo las cosas en su lugar, diciendo hijo de Jonás. Cuando dice hijo de Jonás, está diciendo que Pedro es un hombre, lo cual es terrenal, lo cual es barro, como explicamos en los otros videos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea que Jesús, ¿de dónde venía? Jesús venía del cielo. Jesús no era terrenal, Jesús era celestial. Y Jesús no había pecado. Jesús, por eso es el sacrificio perfecto. El catolicismo quiere salvarse a través de las obras, a través de un cuerpo imperfecto y pecador como el que tenemos nosotros. Quieren salvarse a través de un cuerpo de barro. Y eso es lo que hace el catolicismo romano. Se apoya en el barro, la cual dijimos que apoyarse en el barro es la destrucción segura, como dice en Mateo 7, 24, 26. Entonces, le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no es algo terrenal, sino te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Dando a entender que Jesús era celestial, que Jesús no era terrenal, que Jesús no era un hombre, digamos, en el sentido de ser del barro. Jesús era, si se puede decir con mayúscula, el hombre, el postrer Adán, el segundo Adán, aquel que descendió del cielo, como dice en Juan, yo he descendido del cielo. Entonces, está poniendo las cosas en su lugar y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando dice yo también te digo que tú eres Pedro, yo también te digo, así como vos me decís que yo soy Dios, que soy el Hijo de Dios, estaba diciendo el Señor, yo también te digo que vos sos Pedro, vos sos el hijo de Jonás, vos sos un hombre, vos sos barro, vos sos terrenal. Yo, dice el Señor Jesús, soy celestial porque lo has dicho con tu propia boca. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo mismo te lo he confirmado, dice el Señor Jesús, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Poniendo el Señor las cosas bien claras de que Pedro era de la tierra y que Cristo era del cielo. Esa es toda la cuestión, esa es toda la cuestión. ¿Qué pasa con la religión, con las sectas y el catolicismo romano? Que se apoyan en Pedro, se apoyan en hombres, y los hombres son barro y los hombres mueren. Por eso ellos se apoyan en muertos. Si la católica romana se apoya en Pedro, se están apoyando en un muerto, se están apoyando en polvo, se están apoyando en algo que no es como el sacerdocio. Por eso el sacerdocio fue cambiado. Fue cambiado por el de Cristo, porque el de Cristo, el sacerdocio de Cristo es eterno. ¿Por qué? Porque Cristo no muere, porque Él murió, al tercer día resucitó, para nunca más morir. Entonces el sacerdocio que nosotros tenemos ahora en los cielos, el sumo sacerdote que tenemos en los cielos para el perdón de los pecados, es eterno, por eso fue cambiado, como dicen 7, 11 y 12 allí en hebreo. Esto es igual en el sentido de las sustancias, que la iglesia tiene que estar sustentada por alguien que está vivo y por alguien que es eterno, si queremos decir que la iglesia es eterna, en el sentido de que la iglesia está salvada. Tiene que apoyarse en algo eterno, porque si se apoya en Pedro, el día que murió Pedro se cae todo. Y es lo que sucedió. Pedro murió, como todos los hombres, como dice el 9:27 de Hebreo, que está estipulado para todos los hombres que mueren una sola vez y luego el juicio. Entre la muerte y el juicio no hay nada, solamente una espera a la resurrección, algunos para salvación y otros para condenación. Entonces, vemos claramente que aquí no se fundó ninguna iglesia. Lo que se dice que se fundó la iglesia es totalmente falso. Entonces, podemos ver, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando habla de roca habla de Cristo, porque ya dijimos que Jesús mismo le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, yo te digo que eres barro, te digo que eres un hombre, te digo que eres de esta tierra, y está diciendo el Señor, la iglesia no se puede apoyar en ti o en vos
la iglesia porque sos terrenal, porque sos polvo y un día te vas a morir. ¿Cómo yo puedo apoyar en algo que en unos años se va a hacer polvo? No puedo apoyar mi iglesia sobre algo que va a ser polvo, que va a ser barro, que va a ser arena, que se va a disolver. No puedo. Tengo que apoyarlo sobre la roca, o sea, sobre mí mismo. Yo soy la roca, dice el Señor Jesús. Yo soy la roca, yo soy eterno. Yo voy a morir en la cruz, voy a comprar a la iglesia y voy a enviar al Espíritu Santo. Es una gran mentira decir que acá se está fundando la iglesia, porque como le dije en un principio, el cura Toro y todos los católicos le están vendiendo a usted o le quieren vender a usted un muerto. ¿Usted compraría un muerto? Y si lo compra, ¿qué haría con eso? Es algo totalmente inútil. Y aparte que larga mal olor y todas las enfermedades que trae, un cuerpo en putrefacción, se lo comen los gusanos, es un espanto, digamos. Entonces, el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras, trayéndonos luz, trayéndonos la verdadera interpretación de que acá no hay ninguna iglesia que se está fundando. Se está dando una identificación de que Cristo es Dios y Pedro es barro. Los discípulos son barro. Hay una diferencia entre Cristo y la humanidad. La humanidad es de la tierra y Cristo es del cielo. Entonces te dice, y sobre esta roca, entonces los discípulos no tenían ninguna duda de que la roca era Cristo mismo. Edificaré mi iglesia. Y acá viene la palabra edificaré. Está hablando en futuro. Está hablando cuando Él pague el precio, compre la iglesia y pase 3 días en el Hades, resucite, vence a la muerte, pasa 40 días con los discípulos, asciende a los cielos y ahí envía el Espíritu Santo. Recién ahí se puede decir que la iglesia fue fundada, o fue establecida, o fue erigida, o fue inaugurada el día de que descendió el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, sobre la iglesia del Señor, como dice en Hechos 2. Entonces, si la iglesia se fundó en ese momento, en Hechos 2, en Mateo 16 no se fundó. O sea, o se funda en Jerusalén o se funda en Cesarea de Filipo. Esas son las dos, o la opción que propone el catolicismo romano. Está proponiendo apoyarse la iglesia en un muerto, o sea, en Pedro, cuando la iglesia verdadera se apoya en un vivo, en Cristo, el Hijo de Dios, en la roca, que sucede allí en Pentecostés. Entonces dice, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, no contra la iglesia. El que venció a la muerte, el que prevaleció contra las puertas del Hades, que las puertas del Hades no lo pudieron retener, fue la roca, no la iglesia, porque la iglesia está compuesta por hombres pecadores. El hombre pecador no puede vencer a la muerte, porque el poder de la muerte es el pecado, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ningún hombre puede cumplir toda la ley, por lo cual todos los hombres son pecadores, están destituidos de la gloria del Señor, como dice en Romanos 3:23, que todos estamos fuera de la gloria de Dios, a no ser porque Cristo murió en la cruz y pagó el precio por nuestras almas. Él nos compró a precio de sangre. Entonces acá en Mateo 16, Jesús no había derramado su sangre, Jesús no había resucitado, Jesús no había sido ascendido a los cielos y ser glorificado, Jesús no había enviado al Espíritu Santo, así que en ese lugar no hay nada. ¿Cómo usted va a comprar algo sin dinero? Porque la paga era la sangre. Y si no hay sangre, no hay paga. Es como que usted va a comprar una casa y le dice, bueno, sale tanto. Pero dice, no, pero no tengo dinero. Entonces vuelva cuando tenga dinero. Es así con la iglesia. Acá no se fundó nada. Es mentira lo que dice el cura Luis Toro y lo que dicen el catolicismo. Es mentira. La verdad es que aquí hubo una revelación de quién era Cristo y de quién era Pedro y los discípulos. Hubo una revelación y hubo una comisión, porque dice más adelante, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro. ¿Por qué? Porque él iba a tener el trabajo de abrir por medio de la predicación el evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Así en
Hechos 2 y en Hechos 10, donde habla en la casa de Cornelio y desciende el Espíritu Santo, llevando el Evangelio, abriendo por medio de la predicación, por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces una persona cuando oye la palabra, viene la fe y la persona puede creer en el Señor y se puede salvar, puede creer en el verdadero Cristo. Entonces a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la llave. La llave es el poder y la autoridad para abrir algo. Si a usted yo le doy la llave de mi casa, usted tiene el poder y la autoridad, porque yo se las di a la llave de abrir mi casa. Es lo que le dio Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque es una relación especial y personal la que tuvo Jesús con sus apóstoles. Por eso eran los apóstoles. Porque tuvieron un encuentro con el Logos, con la vida, con la roca. Y ellos, si se puede decir, tuvieron algo que ningún hombre vivió antes ni después. Solamente los 12 pudieron experimentar el hecho de ser los apóstoles de Cristo. Y por ese hecho y por esa singularidad, Pedro se les dio la llave del reino de los cielos, que no es otra cosa que la predicación de la palabra del Señor. Los católicos hacen una mezcla y lo llevan al plano político diciendo que son las llaves de David, hacen un berenjenal, hacen una ensalada para confundir a la gente y que la gente no conozca la verdad. Porque esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al verdadero Dios. ¿Por qué? Por eso la verdadera iglesia es la que cree en el verdadero Dios, en la que ha sido lavada con la sangre y la que ha venido el Espíritu Santo sobre ella. Entonces un cuerpo, si se puede decir la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene sangre, tiene carne y tiene espíritu. Entonces, en este lugar, en Cesarea de Filipo, no había ni nada, porque no estaba el cuerpo de Cristo todavía para decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ellos eran seguidores de Cristo, pero aún Cristo tenía que pagar el precio para que ellos puedan ser el cuerpo de Cristo. Tenía que pagarse el precio de la sangre. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Ellos aún estaban en sus pecados porque aún no se había pagado el precio. Hasta que no se pague el precio, usted no puede retirar lo que quiere comprar. Si usted quiere comprar algo, tiene que pagar. Y Jesús pagó con su sangre por la iglesia, pero no fue en ese momento. Por eso usted, en el catolicismo, son mentirosos. Están mintiendo y están vendiendo un muerto. Están vendiendo algo que no existe. La iglesia católica es falsa, no existe. ¿Por qué? Porque es algo muerto. ¿Y qué es algo muerto? Algo que no tiene ni sangre ni espíritu. ¿Qué diríamos de un cuerpo que no tiene sangre y no tiene espíritu? ¿Qué es un cuerpo? Ese cuerpo está muerto. Está muerto. Y eso es lo que le quieren vender a usted. Por eso hay que renunciar a la mentira y aceptar la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es una persona. No es aceptar una doctrina, no es cambiarse de bando, no. Es aceptar, recibir a Jesucristo, recibir la persona de Cristo. Y ahí usted va a recibir el perdón de los pecados. Cuando usted recibe el perdón de los pecados, por gracia, por medio de la fe, no por obras, viene el Espíritu Santo para morar en usted, y ese es el sello de la salvación. Entonces la palabra es fundar. ¿Qué es fundar? Es establecer una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo o una institución. Entonces la palabra clave y la palabra que se usa para decir que la iglesia se estableció en este lugar es la palabra fundar, es la palabra que usa. Entonces basar en determinados motivos o razones una afirmación o una idea. Otra de las cosas también que dice que se afirmó o se afirma la iglesia sobre la declaración de Pedro de que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez más, la afirmación es valedera y es la verdad, pero serían sobre las palabras de Pedro. O sea que el catolicismo dice que tiene dos razones o dos argumentos para decir que allí se fundó
a la iglesia de Jesucristo. El primer argumento es que se le dijo a Pedro que él era la roca. Total, es falso, eso es totalmente falso. Jesús dijo, yo voy a apoyar mi iglesia o voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, o sea, sobre sí mismo. Entonces, el hecho de que digan de que la roca es Pedro es ya de por sí falso. Y segundo es que sobre las palabras de Pedro, dijimos que Pedro es un hombre, o era un hombre, el cual ya está muerto, y son palabras de hombre, aunque fue una revelación de parte del cielo, pero sería sobre las palabras de Pedro y no sobre la persona de Cristo. Así que considero que estos dos argumentos son falsos, porque la iglesia se apoya en Cristo, en el Cristo que pagó el precio, en el Cristo que resucitó, en el Cristo que se sentó a la diestra del Padre y del Cristo que envió al Espíritu Santo para edificar y guiar a la iglesia. Esa es la verdad, que la iglesia se apoya o es fundamentada o es fundada sobre una persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso la palabra es fundar, que significa, en primera instancia, como habíamos leído, establecer una ciudad. O sea, ellos dicen que ahí se estableció la ciudad, por eso ellos hablan de la ciudad de Dios. Ellos hablan como de cosas o de fundaciones de ciudades de hombres. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es un grupo de hombres, es una comunidad de hombres que ellos lo llaman, que se hacen llamar una comunidad cristiana. No es otra cosa que el paganismo disfrazado, la religión disfrazada de cristianismo, no es otra cosa. Esa es la fundación de esta religión. En realidad, ellos dicen, ahí se fundó la iglesia y la iglesia católica. En realidad, en última instancia, es la verdad, porque si dicen que ahí se fundó algo, fue una religión, no el cuerpo de Cristo. Eso sí, se fundó una religión, el paganismo disfrazado de cristianismo. En ese lugar no comenzó la iglesia. La iglesia comenzó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Dice, apoyar una cosa material sobre otra. Por eso el apóstol Pablo, allí en Corintios 3, dice que miremos bien cómo sobreedificamos. O sea que el fundamento ya está puesto y no se puede poner otro. ¿Y el fundamento quién es? ¿Pedro? ¿Quién es? No, el fundamento es Jesucristo. Sobre él edificamos nosotros. No sobre la palabra de Pedro, ni sobre la revelación de Pedro, porque en última instancia es la palabra de un hombre y una revelación que recibió del cielo, sí, pero en última instancia son palabras que salieron de la boca de Pedro. No quiere decir que Pedro sea algo divino, porque Pedro en última instancia es un hombre. ¿Por qué es un hombre? Porque murió, porque está en el polvo, porque se lo comieron los gusanos, porque está muerto al día de hoy. Esa es la verdad. Y el que vive, el que reina para siempre es Jesucristo, el que resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre. Ahí se apoya la iglesia, en eso, en la roca verdadera. Entonces, apoyar una cosa material sobre otra. Por eso el apóstol decía que tengamos cuidado lo que se recibe y cómo se sobreedifica sobre aquello que ya está puesto, que es Cristo Jesús. O sea que ahí el apóstol Pablo no está hablando del purgatorio, porque ellos dicen que se habla del purgatorio. Es falso, ¿no? En ningún momento Pablo habló del purgatorio, porque en 9:27 Hebreo dice que después de la muerte está el juicio, no hay nada en el medio. Y la intercesión de los santos y toda esa basura doctrinal, que no es otra cosa que espiritismo y hablar con los muertos. Es algo oculto, es algo diabólico, porque la palabra misma dice y echa luz sobre toda esta religión diabólica llamada el catolicismo romano, y la luz de la palabra, de las escrituras, los desnudas. Por eso ellos niegan la sola escritura, porque la escritura es luz, y al ser luz se le ven todas sus mentiras. Entonces, un derivado de la palabra fundar es instituir. Otra de las palabras preferidas de la religión es la institución. ¿Por qué? Porque la institución se relaciona más con los hombres, con fundaciones de hombres, de carácter benéfico, de obras. Por eso ellos apoyan en las obras. Por eso ellos dicen que la iglesia cristiana fue instituida, o sea que se hizo. Eso es lo que están queriendo decir, que en ese lugar se creó una institución gobernada por hombres. Por eso lo ponen a Pedro como líder y lo hacen una fundación, lo hacen una institución, lo hacen algo que es de beneficio para la humanidad.
Pero si ponen a Pedro, ¿qué van a tener que poner? Un montoncito de tierra, porque Pedro ya está muerto. Tienen de líder a un muerto. ¿Por qué? Porque la sucesión papal y todas esas cosas es todo absolutamente falso. En ninguna parte de la palabra del Señor dice que el ministerio de Pedro iba a ser eterno, que el ministerio de Pedro se iba a perpetuar a través de las generaciones. No, el apóstol Pedro murió y ya está, ya partió de esta tierra y ya se terminó su ministerio, se acabó, ya hizo lo que tenía que hacer, ya usó la llave que Jesucristo le dio, que es la predicación, y ya está en otra esfera, esperando la resurrección. Esa es toda la verdad. Entonces, la palabra instituir, que es un derivado de la palabra fundar, es establecer o fundar una casa, especialmente un organismo de carácter benéfico o cultural. Entonces, esa es la idea del catolicismo romano, de que sea una institución de hombres, gobernada por hombres. ¿Por qué? Porque es algo terrenal, porque si se apoyan en un hombre que es tierra, que es barro, en última instancia es terrenal. Y la iglesia del Señor es algo, es el cuerpo de Cristo, es algo divino, digamos, en el sentido de que está siendo guiado por Dios y que los que han sido lavados por la sangre de Cristo son nuevas criaturas, no son gente no salva. En la iglesia solamente hay personas salvadas, hay cristianos, hay hijos de Dios, no hay otra cosa. Si usted le pregunta a la religión si ya están salvados, le van a decir que están en un proceso de salvación. Entonces está compuesta por gente no salvada, que no es otra cosa que muertos, porque la persona que no está salvada está muerta espiritualmente, está separada de Dios. Entonces el catolicismo romano está compuesto por muertos. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano es un culto a los muertos. Todo es muerte en el catolicismo romano. Si tienen un muerto por líder, que es Pedro, que ellos dicen que es Pedro, pero es un falso Pedro, es la misma oscuridad disfrazada de un apóstol para llevar adelante su maquiavélica obra de llevar a la humanidad al lago del fuego, a través de la mentira, de que no crean en la verdadera roca. Entonces, la palabra es instituir, que significa designar a la persona que ha de percibir una renta, especialmente una herencia. Entonces, la palabra instituir cabe en ellos porque ellos dicen que se le dio a Pedro toda la autoridad y Pedro es la cabeza visible. Es como si Dios o el cuerpo de Cristo tuviera dos cabezas, una cabeza invisible o una cabeza invisible. Llevámoslo al plano natural y a las cosas que podamos entender. ¿Usted tiene dos cabezas? No. Puede decir que tiene una cabeza invisible y una cabeza visible. No, nosotros tenemos una sola cabeza, con una sola mente y una sola palabra, que es la que gobierna todo el cuerpo. Es así con la iglesia del Señor, tiene una sola cabeza, una sola mente y una sola palabra. Por eso es lo de la sola escritura. No hay otra palabra que no sea la palabra inspirada por Dios, que está allí en las escrituras. No hay otra cosa. Lo demás es barro, lo demás es palabra de hombre, lo demás es hojarasca, es cosa que se quema, cosa que nos sirve. Lo que realmente vale es las escrituras, la palabra del Señor, lo que nos enseñan las escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender las escrituras porque el Espíritu Santo es el verdadero intérprete de las escrituras. Ningún hombre puede interpretar por sí mismo las escrituras porque las escrituras es algo divino. Así como a Pedro se le reveló quién era Cristo, nosotros también necesitamos iluminación, que se nos ilumine el entendimiento para poder comprender las Escrituras. El Espíritu Santo es el intérprete, el que interpreta, el que ilumina y nos hace entender las Escrituras y la sana doctrina de que Cristo es la roca, de que allí en Mateo 16 no se fundó nada, no se fundó. Si se fundó algo fue la religión diabólica del catolicismo romano, eso sí, porque ellos lo inventaron. Un cuerpo sin sangre, un cuerpo sin espíritu, un muerto. Por eso se le dice que es una religión, y yo siempre digo que es una religión muerta y vacía. Muerta y vacía. Muerta porque no tiene sangre, vacía porque no tiene al espíritu.
porque en ese momento no había sido derramada la sangre ni había venido el Espíritu Santo. Entonces, de que la católica o que la iglesia se fundó en ese lugar, como miente la Roma, es falso, porque no hay sangre y no hay espíritu. Y si no hay sangre y no hay espíritu, eso está muerto, no tiene vida. Tenga usted un cuerpo sin sangre y sin espíritu, es un muerto, es un cadáver. Por eso allí no existe nada, nada, nada. O sea que al catolicismo o al católico se le está vendiendo un muerto, se le está vendiendo un cadáver, se le está vendiendo una caja vacía. Usted va a abrir el día de la eternidad, si no cree en Jesucristo, y se va a encontrar con algo vacío, que Dios no le conoce. Por eso el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no los conocen? Porque no han creído en el único Dios verdadero, y en Jesucristo a quien Dios ha enviado. Esa es la verdad. Entonces, la palabra que se deriva de fundar es instituir, que es otra de las palabras preferidas de ellos. Usted fíjese cómo cambian sutilmente, porque ellos dicen que instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No usan la palabra constituir. Por eso hay que estudiar las Escrituras para poder ver todas las artimañas y las maquinaciones de Satanás, como dice el apóstol Pablo. Entonces, la palabra instituir, que viene del latín instituere, quiere decir poner en pie o establecer. O sea que ellos están diciendo y están mintiendo que allí se estableció la iglesia, que allí se puso en pie la iglesia. Y nosotros estamos viendo a través de las Escrituras que eso es falso. Es como que quieren parar a un muerto y el muerto, ¡pum!, se cae. Lo quieren parar y se cae. ¿Quién va a comprar eso? Es como, no sé, comprar un auto que no anda. No sé, algo que no existe. Como dijimos en otros videos, comprar una casa que no existe. O sea, usted hace todo el papelerío y cuando va al lugar se da cuenta que no hay nada en ese lugar. Lo han engañado, le han mentido. Y esta es la mentira de la religión. Por eso en ese lugar no se fundó nada. Y lo que sí hay o se fundó, digamos, es una institución de hombre, que en última instancia no es otra cosa que la obra de Satanás, queriendo envolver al mundo a través de la mentira de la religión, de que la religión salva, de que la iglesia salva, que la iglesia, la verdad, son todas falsedades que se han creado en las cavernas infernales para engañar a la humanidad. Entonces, otro derivado de la palabra fundar es instaurar, que es establecer una casa, especialmente una costumbre, una ley, una forma de gobierno. Una forma de gobierno. Ellos lo que han establecido es una forma de gobierno. Por eso dice que se le dio la llave de David. O sea que cuando dice la llave de David, quiere decir que es una forma de gobernar. Ya dijimos que en 22, 24, el 26 de Lucas, Jesús dijo que la iglesia no tiene jerarquías, que el más grande va a ser el siervo de todos, que la única jerarquía que hay en la iglesia es la cabeza. Dígame usted si en su cuerpo hay otra autoridad que no sea su propia cabeza. O sea, el brazo manda, no. El otro brazo manda, no manda. Un pie manda, no manda. Una pierna manda, no manda. La única que manda en su cuerpo es su propia cabeza. Por eso en el cuerpo de Cristo no hay autoridades. La única autoridad es la cabeza. O sea, la cabeza. La que manda es la cabeza. Por eso se cree en la sola escritura, en el sentido de que la sola escritura no solamente es un principio y una doctrina, sino que es una revelación. Si a usted no se le revela que la única autoridad viene de lo alto a través de las escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo, usted tiene que pedir al Señor que Dios le abra los ojos, porque esa es la revelación. Como a Pedro se le abrieron los ojos y pudo ver al Hijo de Dios, así nosotros podemos ver que en la Escritura solamente podemos apoyarnos para recibir toda la doctrina, la sana doctrina y la verdad. Por eso dice en 119, 160 de Salmo que la suma de tu palabra es verdad.
En la Escritura está la verdad. Si uno se sale en las Escrituras, como dice en 1 Corintios 4:6, que no pensemos más allá de lo que está escrito. Cuando se piensa más allá de lo que está escrito, se está apoyando en el barro. Porque en las Escrituras es la roca, las Escrituras es lo divino. Salirse de las Escrituras es pisar barro, es asentar nuestra vida o la obra o lo que sea en el barro. Y eso se va a caer. Por eso el apóstol Pablo así habla en Corintios 3, que se le va a probar la obra de cada uno con fuego. No está hablando del purgatorio, sino que está hablando de que nosotros apoyamos toda nuestra vida y toda la obra en la viña del Señor, en las Escrituras. Cuando nosotros nos apoyamos en los hombres y en la palabra de los hombres, eso va a ser quemado, eso va a ser destruido y eso va a ser pérdida. Eso es lo que quiere decir, no es otra cosa. Pero como la religión quiere vender el purgatorio de algo que no existe porque tiene millones de contradicciones, y si lo llevamos a las Escrituras da risa toda esa doctrina. Toda la doctrina es gracioso, ¿no? Es gracioso, pero lleva a las multitudes a la condenación eterna a través de esas falsas doctrinas. Entonces, la palabra es instaurar, otro derivado es estribar, que es apoyar el pie de una cosa en otra sólida y firme. Entonces, estribar quiere decir apoyar el pie en algo firme, en algo seguro, y eso seguro es Dios, eso seguro es Cristo, no es Pedro, porque Pedro ya está muerto. Si nosotros hubiéramos confiado de que Pedro era la roca, de que Pedro, si los discípulos ponían su esperanza en Pedro, y un día Pedro se muere y se quedan todos en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué barro? El que murió y resucitó es Cristo. Ahí sí, los discípulos y los apóstoles y todos nos podemos apoyar en Cristo, porque Él vive para siempre, Él reina, Él está en el trono, Él fue ascendido a los cielos, Él fue glorificado, Él envió al Espíritu Santo. Pero si nosotros, si hubiéramos sido algunos de la época de Cristo y hubiéramos entendido, como entiende el catolicismo, como entiende la religión, de que Pedro es la roca, ¿qué esperanza hay? Todos poniendo la esperanza en Pedro, y Pedro un día, se murió Pedro. Chao, terminó el cristianismo. Es una locura, es sumamente como una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Es una cosa una locura. Entonces, otra palabra es basar, que es constituir o poner la base de algo. Habíamos dicho que la casa se tiene que basar en la roca, no en el barro, ni en la tierra, ni en la arena. Asentar es otra derivación de la palabra fundar. Dice que es poner o dejar una cosa en un lugar de manera que quede firme. Que quede firme. Si yo apoyo en un lugar es para que quede firme. Si yo apoyo mi casa sobre la tierra, sobre la arena o sobre el barro, mi casa va a empezar a tambalearse, va a llegar un momento que se va a caer. Y eso sucede con apoyarse en un hombre o en palabras de hombre, porque ellos se apoyan mucho en los escritos de gente muerta. Siempre apelan a los muertos. Ellos siempre están apelando a los muertos. En las discusiones dicen, no quiero tu opinión, quiero la opinión de Lutero, quiero la opinión de Calvino, quiero la opinión de aquel. Pero están todos muertos, todos están muertos. Dicen los padres de la iglesia, que eran unos tremendos herejes, personas que no conocían a Cristo, porque en esa época los verdaderos cristianos se los mataban. ¿Qué van a quedar? Van a quedar los herejes, van a quedar los mentirosos, van a quedar los que estaban bien con Roma. Si vivieron y escribieron es porque estaban bien con Roma. Porque si alguno se oponía a la doctrina de Roma, lo arrojaban a los leones, los mataban, los aserraban, los quemaban, y todas las atrocidades que se pueda usted imaginar, que es lo que ha hecho Roma. Roma siempre ha perseguido a la iglesia, siempre. Pero un día se disfrazó de cristianismo y tenemos lo que tenemos. Bueno, dice asentar. Es establecer o fijar principios o bases. O sea, ellos formaron toda su doctrina, todo su catecismo, toda su forma de una interpretación privada. ¿Qué es la interpretación privada? La interpretación privada es la interpretación sin el Espíritu Santo. O sea, la iluminación del Espíritu Santo es lo que da la verdadera interpretación. Sucede que en el cristianismo hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios.
Y un día lo vemos de una manera y otro día lo vemos un poquito más profundo y más profundo y más profundo hasta que llegamos a la plenitud y a la madurez del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no quiere decir que porque una persona está en el proceso del conocimiento y conocer la doctrina, no quiere decir que el Espíritu Santo no está con esa persona o no es hijo de Dios. Dicen, ¿por qué hay tanta división y por qué piensa una cosa y otra? Y claro, porque somos hombres, razonamos. Y cada uno tiene su razonamiento y cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetar eso. Pero no quiere decir que no sea hijo de Dios. Nosotros recibimos la iluminación del Espíritu Santo, pero todo tiene su proceso, todo tiene su crecimiento, pero todo en base a que hemos conocido, como le pasó a Pedro, hemos visto y conocimos al que es verdadero, como dice la palabra. Hemos conocido al verdadero Dios. O sea, tenemos distintos niveles de crecimiento o de conocimiento, pero eso no quiere decir que la iglesia sea una. La iglesia es una. La iglesia es una. ¿Por qué? Porque Dios es uno. ¿Entiendes? Entonces, podemos decir claramente que establecer o fijar principios o bases es lo que ha hecho una falsa doctrina el catolicismo para establecer un solo pensamiento a manera de como si fuera una dictadura. O sea que el catolicismo tiene que creer lo que otros creen o lo que su magisterio cree. En el verdadero cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y la capacidad de poder ver con nuestros propios ojos espirituales y físicos lo que es la doctrina de Cristo. Y Dios respeta nuestro pensamiento o nuestra forma de ver, pero Él nos va llevando hacia la verdad. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, como dice en 14:26 de Juan. El Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Jesús no dijo, voy a dejar a Pedro para que los guíe. No, voy a dejar a la iglesia para que los guíe. No, voy a dejar a los primeros cristianos para que los guíe. No, porque el hombre es falible, el hombre puede fallar, pero hay uno que no falla, es infalible, es el Espíritu Santo y las Escrituras. Ellas son infalibles, nosotros somos falibles. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos ilumina y nosotros podemos ver la doctrina por la iluminación del Espíritu Santo. Que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, no por obra. Eso es toda la revelación que nosotros necesitamos ver. Después vamos creciendo en el conocimiento de la doctrina, pero lo que nosotros tenemos que recibir como revelación es de que Cristo es la roca, no necesitamos más nada, y ahí más crecemos. Y eso es ser hijo de Dios. Si usted cree en una religión, cree en dogmas, porque los dogmas no se pueden discutir, no se pueden rechazar, hay que hacerlos a ciegas, y eso es lo que tiene el catolicismo, lo que tiene la religión. Tienen que ellos creer. Ellos lo que dicen que tienen que creer toda la doctrina que ellos creen. O sea, Dios nos ha dado la Escritura, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo que él oraba para que los efesios tuvieran entendimiento, para que tuvieran sabiduría, para que pudieran conocer al Hijo de Dios. Eso es todo. No es seguir a los ciegos a los hombres. Por eso la iglesia no es la verdad, porque si la iglesia es la verdad, seguiríamos a los hombres y ya está, no hay ningún problema. Pero nosotros andamos por fe, como viendo al invisible, ¿no es cierto? Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y esa es la vida cristiana, una vida de libertad. No porque yo no entienda algo y tenga una diferencia con el hermano, ya significa que no somos iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hay distintos criterios, distintas interpretaciones, pero eso no quita de que seamos hijos de Dios. Y no es una base para decir que no somos la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una familia. Si usted tiene una familia, tiene hermanos, usted va a ver que todos ustedes son hijos de un mismo padre
de unos mismos padres, pertenecen a la misma familia, pero tienen distintos pensamientos, en el sentido de que uno quiere ser ingeniero, el otro quiere ser maestro, el otro quiere ser deportista, el otro quiere ser músico. Tienen distintas maneras de ver la vida, de pensar, de interpretar, pero eso no quiere decir que no sean hijos del mismo padre, ni pertenezcan a la misma familia, ni al mismo apellido, ni reciban la misma herencia. Entonces esos son los argumentos débiles que pone el catolicismo, que pone la religión, para decir que no somos iglesia. La iglesia es una familia y nosotros, Dios nos dio un cerebro, un entendimiento, una forma. Por eso debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder entender la doctrina, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos abra los ojos para entender la doctrina. Hay hermanos preciosos, pero que no entienden la doctrina, o sea, les falta tiempo. Es como un niño exigirle que rinda como una persona grande, como un adulto. Nunca va a rendir porque es niño. O que trabaje como un adulto y gane dinero como un adulto. No puede, porque está en un proceso de crecimiento. Eso es lo que sucede mucho en la iglesia. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento y hay unos que tienen otro nivel de conocimiento, que están, digamos, con más conocimiento que nosotros, y otros que tienen menos conocimiento que nosotros. Pero eso no quita que no seamos hijos de Dios y no seamos familia de Dios. Porque todos estamos en un proceso de crecimiento de lo que es la doctrina. Y lo que hemos entendido, eso es lo que compartimos. Por eso el Señor le dijo a Pedro que iba a recibir poder para atar y desatar, y poder para testificar. Poder para testificar. Para decir lo que ha visto, ha oído y tocaron sus manos tocante al verbo de vida, como decía Juan. Entonces vamos a ir concluyendo y yendo hacia la recta final de este video. Dice que es asentar. Estamos viendo lo que es los derivados de la palabra fundar, que es fundar o fijar una población o un gobierno en un lugar determinado. Eso ya lo habíamos hablado. Por eso ellos usan la palabra fundar, porque en última instancia lo que quieren ellos dar a conocer es que allí se fundó una ciudad, que allí se fundó una religión que salva, que allí está la ciudad de Dios. Eso es lo que hace la religión y el catolicismo romano. Por eso ellos dicen que, por supuesto, que hay una comunidad de hombres cristianos en esta tierra, pero no es otra cosa que religión para ellos. Ellos por eso lo llaman la ciudad de Dios, porque lo que quieren transmitir es que pertenecer a esa ciudad hay salvación. No, salvación ahí es en creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Allí hay salvación. La única salvación es Cristo. Cristo es el arca. La iglesia no es el arca. La iglesia no es la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad, donde se apoya la verdad. La iglesia defiende la verdad, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque los hombres somos falibles. Eso sí, recibimos revelación, recibimos en el sentido iluminación del Espíritu Santo para defender la verdad. Pero no hay ningún hombre, porque si no seríamos Dios. Si yo fuera infalible, o cualquier hombre sería... Todos los hombres son falibles, todos, Pedro, Pablo, los apóstoles, los profetas, todos eran falibles. Recibieron una revelación infalible, porque el que dictó, el que inspiró las escrituras es infalible. Es como un jefe que le dicta a su secretaria un dictado, unas palabras. O sea que el que dicta es, digamos, en el sentido que lo que está escribiendo es algo, si la persona, la secretaria, copia tal cual como le va dictando, eso es algo, si se puede decir, infalible, porque lo que dictó el jefe no tiene si la secretaria copió todo al pie de la letra, exactamente como se lo dictó el jefe, es algo infalible, o sea que no tiene error, no tiene falla. Después el jefe va y lee lo que escribió la secretaria y va a decir exactamente es lo que yo quiero decir. Entonces eso quiere decir que no tiene falla la escritura. La escritura no tiene falla porque los que escribieron, los secretarios, sean los profetas, sean los apóstoles, escribieron tal cual como se les dictó el Espíritu Santo.
Esa es la verdad, que ellos fueron fieles en lo que el Espíritu Santo les inspiró. Pero no quiere decir que ellos eran infalibles, ellos eran falibles. El que era infalible es el que dictó, el que no cometió errores es el que dictó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues constató a ver si estaba todo bien escrito. Es como un jefe, como dije recién. Escribe la secretaria y después va a constatar si todo está conforme a lo que él dictó. Y cuando ve que todo está conforme a lo que él dictó, sin falla, por eso es infalible, sin falla, entonces lo aprueba. Y eso es lo que sucedió con las escrituras. El Espíritu Santo constató que todo lo que él dictó está escrito en las escrituras y lo aprueba. Digamos. Por eso eso fue confiado al pueblo judío, pero eso ya es otro tema. Entonces vamos a ir concluyendo por acá. Es largo y es profundo y es lindo el tema de ver que en ese lugar no se fundó nada. Dice, anotar o poner algo por escrito para que conste especialmente en un libro de cuentos. Eso es asentar. En última estoy hablando de cuento, esto es un cuento. Esto es un cuento. Como dijimos, de la venta de la casa. Si a usted le dicen, le vendo tal casa por 50 millones de dólares, usted firma y usted paga los 50 millones de dólares y cuando va a ese lugar no hay nada. Y va a buscar a la persona y la persona desapareció. ¿Qué le hicieron? Le vendieron un cuento. Usted creyó un cuento. Usted creyó en algo que no había constatado. Porque lo que primero usted tiene que hacer antes de creer que le están vendiendo una casa es ir a ver si esa casa existe. Si esa casa es verdadera. Y ahí sí puede firmar y puede pagar. El problema con el catolicismo es que no van a las escrituras. Si usted va a las escrituras, usted va a ver que ahí no hay nada. Que no existe el catolicismo romano como iglesia del Señor. Que es una institución de hombre, que es una religión y es una maquinaria satánica para que la humanidad vaya al lago de fuego. No es otra cosa. Eso es así de simple. Y dice, colocar a una persona en determinada asiento o lugar en señal de posesión de un empleo o cargo. Dice, poner una persona en un lugar o asiento para que quede constatado como una señal de posesión de un empleo o cargo. Y eso es lo que hizo el catolicismo romano, asentó y puso a Pedro ahí. Es como cuando la gente toma los terrenos, un terreno, lo que se dice fiscal, un terreno que no tiene papelerío, que no tiene escritura, entonces la gente va y toma un terreno. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Tiene que asentarse, tiene que hacer una casita de 4 maderitas para poder asentarse y quedarse en el lugar, como dice acá, como señal de propiedad, porque si se va viene otra persona y lo toma. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el catolicismo romano? Dejó a Pedro asentado ahí, esperando, como señal de que ese lugar les pertenece a ellos. Por eso es lo que dice la palabra asentar, colocar a una persona en determinado asiento o lugar en señal de posesión de un empleo o cargo. ¿Entiende cómo es que los derivados de la palabra, la etimología de las palabras nos dan luz para ver esta gran mentira que es el catolicismo romano o toda cualquier religión? Porque en realidad el catolicismo romano no es otra cosa que la madre de todas las sectas. Y dice, quedar una cosa, otra acepción de la palabra sentar, segura y sin balancearse sobre la base o lugar en donde está apoyado. Entonces, eso es lo que los derivados de la palabra. Otra palabra es fijar a una persona, a una población, su residencia en un lugar. Es lo que ha hecho el catolicismo romano, que fijó su residencia y su lugar de fundación, Cesarea de Filipo, perdón. Es una locura. O sea, y ahora sucede la tienen en Ramos, o sea que compraron la casa en un lugar pero viven en otro. Usted se da cuenta lo trastornado de esta doctrina, la locura de esta doctrina. Y en realidad donde se fundó fue en Jerusalén. Digamos, donde nació la iglesia fue en Jerusalén. Ni en Cesarea de Filipo ni en Roma no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que está todo desfasado. Ellos fijan la iglesia en ese lugar y no tiene nada que ver Cesarea de Filipo. Ni enteraba que ahí se había fundado la iglesia de Jesucristo. Dice número 10, posarse.
un animal volador sobre un lugar. Eso significa asentarse. O sea que ellos dicen que allí se asentó la iglesia de Jesucristo en Cesarea de Filipo. Podemos ver que es falso, que no hay sangre, no hay espíritu, no hay nada. Es un lugar sin vida. Es una casa vacía, es una casa inexistente, es algo que no existe. En ese lugar, en Cesarea de Filipo, la iglesia del Señor. Entonces lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar y vamos a ver lo que son las llaves de Pedro. Vamos a hablar un poco nomás, porque si no se hace una enredadera, digamos. Vamos a explicar un poco para ver que las llaves que se le dio a Pedro no fueron las llaves de David, sino que las llaves del reino de los cielos, que no es otra cosa que la predicación de la palabra de Dios. Porque allí en Apocalipsis Jesús tiene las llaves de David. Entonces, si Jesús tiene la llave de David, quiere decir que Él es el rey, que él políticamente y legalmente Jesús es el rey del pueblo de Israel. Eso quiere decir. Entonces quiere decir que Pedro es el rey del pueblo de Israel. Entonces estaría ocupando el lugar de Cristo. Por eso es toda una maraña de cosas que hay que desenredar. Esto de la falsa doctrina del catolicismo romano es toda una enredadera, todo un bollo que ellos han hecho para confundir a la humanidad y decir que aquí se fundó una iglesia o la iglesia del Señor, lo cual es totalmente falso. Si usted el catolicismo le dice que ahí hay una iglesia, le están vendiendo un muerto. ¿Por qué? Porque no hay sangre y no hay espíritu. Y si no hay sangre y no hay espíritu, eso está muerto, está vacío, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.